Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta celebración de la pasión y muerte del Señor. Es quizás la celebración más austera y más solemne de esta Semana Santa. El altar está desnudo, no hay flores, no hay luces. Los sacerdotes, los celebrantes salen, hacen un silencio de adoración, inclinados. Después el celebrante principal hace una oración y comienza la liturgia de la palabra. 2 lecturas y enseguida el Evangelio según San Juan. Terminado el Evangelio, una corta reflexión y se hace la oración universal. Después viene la adoración de la cruz. Es adoración de la cruz, no del crucificado, aunque estamos acostumbrados a besar al crucificado. Es la adoración de la cruz. En ese momento les pedimos que sigan las normas que se nos piden, que no cometamos imprudencias. Si es simplemente inclinarnos ante la cruz, si es tocarla, si es besarla, con los debidos cuidados. Antes, uno de los celebrantes entona 3 veces: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos responden: venid a adorarla. Después de la adoración se reza el Padre Nuestro, una oración, y termina la celebración también en silencio. Hoy no hay Eucaristía, hoy no hay ágape, hoy solamente celebramos la muerte del Señor. Oremos. Señor Dios nuestro Jesucristo, tu Hijo, al derramar su sangre por nosotros, se adentró en su misterio pascual. Recuerda, pues, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Como muchos se espantaron de él,
porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alabado Señor Jesús. Respondemos al Salmo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pero Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan ustedes contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí.
¿qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Hoy estamos en el día más solemne de la Semana Santa, que es la manifestación de amor más grande que ha conocido la humanidad en toda su historia. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, conoció el dolor, el sufrimiento humano, y Jesús, para librarnos del dolor, del pecado, de la muerte, del egoísmo, Él entregó su propia vida. Y no solamente conoció en carne propia la pobreza, la marginación, la dureza del trabajo, el hambre, sino que terminó también conociendo la desnudez, la tortura, la humillación y la muerte. Pero asumió este sufrimiento porque sabía que la humanidad sola sería incapaz de salir de la estupidez del pecado. Necesitaban la mano de Dios, y Dios nos tendió su mano en Jesucristo. Y hoy estamos nosotros aquí porque reconocemos en Jesucristo ese amor capaz de salvar a la humanidad del pecado. No hay otro camino para la humanidad, por ningún medio, ni por la economía, ni por el poder, ni por la ideología. Lo único que salva al mundo es el amor de Dios manifestado plenamente en la entrega de Jesucristo hasta la cruz. Y si nosotros creemos en eso
en la fuerza del amor, que es capaz de derrotar el orgullo, la ambición, la codicia, la hipocresía, la maldad humana, si creemos en el amor que es capaz de reconciliar al mundo, de recrear la fraternidad, de recrear la justicia, entonces nuestra vida se torna un permanente compromiso. Porque si creemos en Él, debemos vivir su espíritu. Y Él nos dejó su espíritu. Por eso los cristianos sabemos que tenemos como tarea la reconciliación del mundo, la fraternidad, la justicia, la vida vivida en dignidad, donde nos encontremos nosotros, sea al interior de nuestra casa, en la familia, sea en el trabajo, sea en el lugar donde estudiamos, sea en el sitio donde nos recreamos. En cualquier lugar sabemos que tenemos una misión: ser servidores de la reconciliación humana. Este mundo tiene demasiado vicio, tiene demasiada corrupción, tiene demasiada expresión de maldad por todos los rincones. No nos angustiemos por eso, pero donde encontremos dolor, donde encontremos sufrimiento, donde encontremos soledad y también donde encontremos corrupción, maldad, orgullo y prepotencia, tanto ante el dolor humano como ante la maldad humana, sabemos que tenemos una misión: tender la mano de Dios con mucha compasión solidaria con el que sufre y con misericordia con el pecador. No podemos despreciar al que sufre, ni podemos juzgar al pecador. Entregamos nuestra vida como la de Jesús para que el mundo sea lo que Dios siempre ha creído y para que la resurrección no sea un sueño y una ilusión, sino una experiencia permanente de un pueblo que caminando con el Señor va experimentando a diario la novedad de la vida. Si hasta el momento percibimos que nuestra tendencia al pecado es grave y somos débiles, dejémonos guiar por el Señor. Busquemos, dialoguemos, perdonemos, tendamos la mano, pensemos en el otro, recordemos al que está solo, al que está distante, tendámosle la mano, una llamada telefónica, un abrazo. Ahora estamos en pandemia, hay que buscar formas distintas. Pero que nuestra vida sea un permanente crecimiento en la capacidad de amarnos, de servirnos, de perdonarnos y de hacer una historia nueva. Y para eso recordemos que Jesús lo entregó todo, hasta su propia vida. Que nosotros también, todo lo que somos y todo lo que tenemos en la vida, sean herramientas que nos sirvan para manifestarle al mundo que amamos a Dios por encima del dinero, del poder, del estudio, que amamos a Dios por encima de todo capricho humano. Y precisamente por eso ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro estudio, nuestras capacidades en favor del reino de Dios. Para que este mundo sea ese espacio de fraternidad que el Señor siempre ha querido. Hoy estamos conmemorando de una manera solemne la entrega de Jesús hasta la cruz y recordando lo que nos dijo: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz y sígame. Y entonces le estamos diciendo al Señor: sí, Señor, sé que nos cuesta como a ti te costó, y sufriendo aprendiste a obedecer. Y nosotros, Señor, te rogamos que nos des tu espíritu para que, aunque sea sufriendo, aprendamos a obedecer. Y que el amor a ti y el amor al prójimo sea lo fundamental en nuestra existencia. Vamos entonces con este ánimo de reconocer la riqueza de la cruz de Cristo y de ofrecerle al Señor nuestro camino como participación en esa cruz. Vamos entonces a hacer la oración universal. Por la Santa Iglesia,
Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa Francisco. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las naciones, atiende bondadosa nuestras súplicas y protege al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestros obispos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que se preparan para recibir el bautismo, para que se les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de aquellos que se preparan para el bautizo, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleve al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de toda la humanidad y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados, en este tiempo de pandemia, por todos nuestros enfermos, por todos los desempleados, por todos los solos. Oremos para que, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, de la inequidad, de la injusticia, sean curados. Para que Dios auxilie a nuestros enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, por medio de los que no la padecen. Libere de la injusticia a los perseguidos, afine el corazón de nuestros gobernantes, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a la última parte, la adoración de la cruz. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarla. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarla. Cada uno en su casa adora a su manera la cruz. Y nosotros la recibirá cada uno. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Teos, santo es Dios. Agios Iskrilos, santo y fuerte. Agios Satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Teos, santo es Dios. Agios Iskrilos, santo y fuerte. Agios Satanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Con la siguiente oración terminará esta celebración. Invitamos para mañana a la solemne vigilia pascual a las 7:30 de la noche. Ya les mandaremos algún correíto indicándoles algunas cosas para tener preparados en esta celebración.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo. No dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y guíalo a la salvación entera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.